¿Sabías que muchas de las plantas que consumimos existen gracias a mutaciones genéticas? En agronomía, las mutaciones son cambios en el ADN de las plantas. Y aunque muchas veces pensamos que las mutaciones son algo negativo, en realidad también pueden traer beneficios increíbles. Gracias a las mutaciones, algunas plantas logran resistir plagas, soportar sequías o producir frutos más grandes y de mejor calidad. Existen tres tipos principales de mutaciones. Primero están las mutaciones génicas, que afectan un solo gen. Estas pueden cambiar características específicas como el color, el sabor o la resistencia a enfermedades. Un pequeño cambio en el ADN puede transformar completamente un cultivo. Después están las mutaciones cromosómicas, que modifican la estructura de los cromosomas. Aquí pueden perderse, duplicarse o intercambiarse fragmentos de ADN. Esto puede alterar el crecimiento, la adaptación e incluso la productividad de la planta. Y por último están las mutaciones genómicas, que cambian el número total de cromosomas. Muchas plantas cultivadas son poliploides, es decir, tienen más juegos de cromosomas de lo normal. Gracias a eso pueden producir frutos más grandes, más biomasa y adaptarse mejor al ambiente. Por eso, el estudio de las mutaciones es tan importante en agronomía. Ayuda a desarrollar variedades más resistentes y productivas para enfrentar plagas, enfermedades y hasta el cambio climático. Ahora ya sabes que las mutaciones no solo cambian organismos, también ayudan a mejorar la agricultura.